Espero que se encuentren muy bien y disfrutando de los procesos de aprendencia que constantemente nos toca vivir, ¿sí? Estaba pensando a la hora de plantear el tema valores en el logoterapeuta, y valores es un tema que conocemos todos y que nos es muy propio desde la logoterapia. Entonces pensé, bueno, podemos retomar lo que ya todos conocemos, partiendo de la libertad de voluntad, la voluntad de sentido, el sentido de vida, y los valores de creación, valores de experiencia o de vivencia, valores de actitud. Pero luego quería caer en la cuenta de lo siguiente. Creo que todos corremos un riesgo. El riesgo de a veces dar vueltas sobre lo mismo. Y esto va a sonar un poco feo, pero a veces corremos el riesgo de ser un poco narcisistas, ¿sí? O sea, tenemos alguna idea muy buena, aprendemos algo muy bueno y giramos a veces, y giramos siempre sobre lo mismo. Y a veces no logramos abrir perspectivas, tener un poco más de amplitud. Y entonces pensé plantearlo de otra manera, ¿sí? Valores en el logoterapeuta, quiero subrayar dos perspectivas, ¿sí? Curiosamente, a partir de una frase de San Agustín y de otra propuesta antigua, clásica, casi medieval, pero me parece interesante a partir de los valores. Unos valores que se llamaban valores a partir de los trascendentales del ser. Creo que nos puede servir para tener otra perspectiva. Pero antes de entrar ya en el tema, dos breves aclaraciones. ¿Qué son los valores? ¿De qué nos ocupamos cuando vamos a hablar de valores en el logoterapeuta? Veamos entonces. Primera cosa que tenemos que tener un poco presente y clarísimo: el ser humano es un ser axiológico. El ser humano es un ser de valores. Todos tenemos valores, ¿sí? No hay nadie que no tenga valores, porque valores es lo que vale, lo que es importante, lo que es valioso, lo que nos atrae, lo que nos mueve en todo caso, ¿sí? Por eso una forma de definir valores que me agrada es a partir de nuestros actos, ¿sí? Por eso los valores fundamentan la moral. La moral es la manera como nosotros actuamos, vivimos, juzgamos nuestros actos, orientamos nuestra vida. ¿En base a qué orientamos nuestra vida? En base a lo que consideramos valioso. Un ejemplo sencillo que me gusta poner es: ¿por qué están ustedes aquí esta tarde? Algo vale, algún valor debe de tener, por eso están aquí. ¿Por qué luchamos por lo que luchamos? ¿Nos enoja lo que nos enoja? Porque algún valor tiene. Eso significa que en un primer nivel, todos los seres humanos, ¿sí?, vivimos en base a algún tipo de valores. Ya veremos después si los juzgamos como los valores adecuados o no, los correctos o no, pero siempre hay valores. Ese es un primer criterio que tenemos que tener, me parece. Y aquí me gustaría hablar del ser humano, cada ser humano como un ser axiológico, un ser que vive en base a algunos valores. Ese es un primer nivel. De acuerdo a nuestra historia, a nuestra existencia, a lo que aprendemos, al contexto en el que vivimos, se va formando una estructura axiológica, una escala de valores nuestra. Entonces cada quien va asumiendo unos valores que consideran los más importantes. ¿Cuál es el fundamento básico de la estructura axiológica del ser humano? Entonces algunos de nosotros sostendremos que la estructura axiológica se fundamenta en la familia, o quien haga las veces de la familia, porque son los primeros contactos que tenemos. ¿Cómo se captan entonces los valores? Aquí nosotros podemos hacer un discurso racional sobre los valores, y de hecho en las clases de ética solemos dar discursos de los valores para que la gente aprenda los valores. A nuestros hijos les hablamos de valores, en las clases a los alumnos les hablamos de valores, pero olvidamos tal vez un aporte interesante de Max Scheler, que la captación de los valores, ¿sí?, se da a partir de un proceso de intuición emotiva. El aprendizaje de los valores no es tanto racional, ¿sí?, es más intuitivo, emotivo, en el fondo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales nuestros discursos sobre los valores tienen tan poco efecto en la gente, y nos cansamos de hablar de los mismos valores. Lo que pasa es que nuestro discurrir
axiológico, nuestro hablar de valores es un hablar muy racional. No significa que no tenga que ser así. Esa será una reflexión ética sobre los valores. Pero en realidad no se da así el aprendizaje de los valores. Aunque yo les hable esta tarde de los valores del logoterapeuta, yo no sé si los voy a decepcionar, pero ¿tengo yo la intención de enseñarles los valores del logoterapeuta? Ninguna. ¿Por qué? Porque los valores no se enseñan. Tragedia entonces, ¿sí? Si los valores no se enseñan, ¿qué hacemos? Los valores sí se aprenden, pero no se enseñan. No sé si logramos hacer un poco la distinción, ¿sí? Todos aprendemos ciertos tipos de valores, ¿sí? Pero no puedo obligar a nadie que aprenda los valores los cuales yo ya he hecho propios. Podremos compartir, podemos dialogar, podemos tener experiencias juntos, pero el aprendizaje de los valores va a tener un elemento que es de apropiarse del valor. En otras palabras, ¿qué quiero decirles? Que los valores del logoterapeuta, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre ellos y cuáles tendríamos que subrayar. Pero será un proceso que cada quien haga cuando se apropie de ellos. Porque podrán hacer un buen discurso a nivel lógico y aún así no vivirlos. Podrán estudiar mucho sobre los valores, ¿sí? Y aún así no haberse apropiado de ellos. Podrán dar conferencias sobre los valores y aún así carecer de ellos en su vida, ¿sí? Porque en realidad es un proceso de apropiación que es bastante personal, a partir de contextos. Bien, los valores tienen un doble elemento de objetividad y subjetividad, no voy a adentrar en ellos, ¿sí? Creo que no hay que tenerle miedo a estos elementos de subjetividad porque hay un sujeto que vive y se apropia de los valores, de manera que tienen un matiz, una cara de cierta relatividad, pero también tienen tienen elementos de objetividad que nos permite hablar sobre ellos, dialogar, hacer reflexión sobre ellos, discutir sobre ellos, llegar a acuerdos sobre ellos, ¿sí? Bien. También no se dan los valores sin un contexto histórico-cultural. Todo valor, ¿sí? La vivencia de todo valor se da de forma contextualizada, porque es nuestra realidad, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta los contextos. Y ahora paso a decir la frase de San Agustín, a partir de la cual voy a hacer la perspectiva, el acercamiento a los valores en el logoterapeuta, ¿sí? Es una frase conocida, algunos ya la han escuchado porque la he repetido en otras ocasiones, me parece valiosa. Conócete, acéptate, supérate, ¿sí? 3 palabras fáciles: conócete, acéptate, supérate. Con esto me voy a vincular un poco a una vertiente filosófica que me parece importante en el caso de lo que se atribuye a Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, como frase que se vincula al personaje de Sócrates, y porque me parece también que el conocimiento de sí mismo es fuente de sabiduría, ¿sí? Es imposible llegar a vivir sabiduría como el arte de aprender a vivir y encontrarle sabor a la propia existencia, donde se encuentran muchos vínculos con la logoterapia. Entonces, conócete. A ver, ¿qué valores implica el conocerse? ¿Sí? Me parece que es importantísimo para el logoterapeuta hacer espacio para la reflexión propia y para la introspección. Sin elementos de la propia reflexión para encontrarse consigo mismo, nos vamos a perder, ¿sí? Mucho activismo, ¿sí? Mucha lectura, pero si no me ayuda a interiorizar y a encontrar momentos de reflexión, ¿sí? Tarde o temprano me sentiré más vacío. O sea, necesito mis momentos de encontrarme conmigo mismo, conocerme, ¿sí? Que no es otra cosa también que aprender a encontrar sentido a mucho de lo que hacemos. Claro que sabemos también que es imposible el conocimiento propio sin el encuentro con el otro, ¿sí? Recuerden el principio de la paradoja en la cual vivimos, ¿sí? Cuando me busco a mí mismo, en realidad me pierdo por encerrarme, pero cuando salgo de mí mismo al encuentro del otro, entonces me encuentro, ¿sí? Suelo citar entonces normalmente a Martin Buber y a estos filósofos de la alteridad y el diálogo. Es solo a partir del encuentro con el otro cuando descubro realmente quién soy yo. Pero el encuentro con el otro tiene sus condiciones o sus necesidades, ¿sí? Puedo encontrarme con el otro en la mentira y en el engaño, en la hipocresía. No puedo encontrarme con el otro así. De manera que el encuentro con el otro siempre tiene que ser a partir de cierta honestidad, al menos en principio sinceridad, ¿sí?
sinceridad que se va construyendo en el respeto. En otra universidad, en la Universidad Rafael Andívar, estamos desarrollando ahorita, hay un programa de mis valores adultos. En esto de los valores adultos se quieren subrayar algunos valores que son de la persona que ha alcanzado cierta madurez. El primer valor que impulsan es la dignidad humana. Podemos discutir si es un valor o no, pero creo que es un principio fundamental de este conocerse, que implica encontrarme con el otro, reconocer la dignidad del otro, reconocer al otro en el valor que tiene, ¿sí? La aceptación también es parte. Y aquí, entonces citaremos a Mounier, alguna frase de Mounier, a la hora de mencionar, bueno, ¿quién es el ser humano y cómo descubro yo la dignidad del ser humano? Puedo dar discursos sobre la dignidad, está bien, un bonito discurso, y me ponen 100, ¿verdad? Qué bonito discurso. Puedo ser una persona también muy vinculada religiosamente y somos hijos de Dios, somos creados a su imagen y semejanza de Dios y también es un elemento importante para descubrir la dignidad. Pero Mounier me parece que subraya el valor de una persona es de aquellas realidades que se adquieren solo por una experiencia vivida, ¿sí? No se descubre quién es el valor de la persona, ¿sí? Si no vivo en contacto con, ¿sí? Si no me encuentro con, ¿sí? Esta importancia del encuentro, ¿sí? De la honestidad, de la sinceridad, es importante para conocerme, ¿sí? No me conozco si no es en el encuentro, no me conozco si no es en la reflexión. Necesito mis espacios de reflexión y de apartarme, los necesito. ¿Necesito el encuentro con el otro? Por supuesto, ¿sí? Es un poco el conócete. El conócete requiere valentía, porque puede ser que nos encontremos con cosas de nosotros que no nos gustan. Puede ser que nos encontremos con acciones y hechos nuestros que no nos agrada y que quisiéramos negar, ¿sí? Por eso también requiere su dosis de valor, encontrarse con uno mismo. Porque no hay nadie que sea ni perfecto, ¿sí? Y que no tenga las debilidades y las limitaciones que nos corresponde a todos los seres humanos. La pretensión de aparentar y aparecer como perfectos o cuasi perfectos, ¿sí? No es cierto, en realidad es un engaño. Nos reconocemos con nuestras debilidades, con nuestras carencias. Eso no nos impide que nos encontremos con el otro y que crezcamos, ¿sí? Nuestras posibilidades. Esta es la parte del conócete. Retomo dos elementos últimos, que en este caso voy a retomar de un escrito de Karl Popper, que por ahí algunos saben que, sí, es uno de mis amigos, sí, no, era, al menos que leo un poco. Tiene un escrito bonito que se llama Tolerancia y responsabilidad intelectual. Y entonces lo vincula a como inicié. Parece que uno de los problemas de los intelectuales, o los que buscamos ser intelectuales, es decir, comprender la realidad a través de la reflexión, ¿sí? A través del intelecto, leer dentro de la realidad para interpretarla y comprenderla un poco más, tenemos una responsabilidad, y una de las primeras responsabilidades es aprender a ser humildes, ¿sí? Sin la humildad es difícil caminar, ¿eh? Por eso decía al inicio que uno de los riesgos que podemos tener es la arrogancia y un cierto narcisismo, ¿sí? Y regocijarnos, regodearnos en nosotros mismos, ¿sí? Por todo lo que hacemos y por todo lo que somos, ¿sí? Y hay una frase interesante de Popper respecto a la racionalidad. Si algo me ha permitido, ¿sí? Nos ha permitido a los seres humanos, ¿sí? La racionalidad es conocer el infinito mar de nuestra ignorancia, ¿sí? Es cierto que conocemos, aprender a dimensionarse un poco ayuda a conocerse. En ese conocimiento de sí mismos, voy a citar también una frase de un salmo que siempre me ha gustado mucho, ¿sí? Dice un salmo: no pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, ¿sí? No es por minusvaloración, ¿sí? Pero hay que saber dónde estamos ubicados. Creo que a veces así hemos creado una especie de enorme grandeza humana, que es bueno tenerla en cuenta, que estamos llamados, sí, a grandes cosas, pero hemos olvidado nuestra dimensión y nos hemos olvidado de ser un poco humildes, serenos, ¿sí? Sin pretensiones demasiado enormes. Por supuesto que esa es una cara de la moneda. Como saben, no es el todo. Tiene que complementarse con muchas cosas. Bien.
Conócete. Conócete, me parece que el autoconocimiento es un valor central en el logoterapeuta, ¿sí? Acéptate, ¿sí? La parte de la aceptación está muy relacionada con elementos de autoestima, por supuesto, ¿sí? Del autoconcepto, ¿sí? De la autoeficacia, de la capacidad, de las creencias y sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la capacidad para desempeñar alguna labor, ¿sí? A veces queremos cambiar muchas cosas y pretendemos cambiar sin haber pasado por el proceso de aceptación, que es un elemento importante de aprender a quererse, ¿sí? A veces nos queremos tan poco que queremos cambiar y demostrar que sí nos queremos, pero en realidad puede ser como una fachada, ¿sí? Hay que aprender a quererse en forma auténtica, ¿sí? En forma serena. ¿Necesito ser perfecto para quererme? No, para nada, ¿sí? ¿Necesito ser intachable para aprender? En realidad tampoco. Todos los que estamos casados lo sabemos muy bien, ¿sí? Nuestra pareja es perfecta y por eso la amamos en lo más mínimo, ¿sí? Pero en realidad nuestra pareja puede decir lo mismo de nosotros. Sí, me casé contigo porque eres perfecto. Para nada. Y de hecho es quien más descubre todos nuestros defectos y nos conoce bien. Lo maravilloso de esto lo sabemos todos. Que te amo no por tus cualidades y porque no tengas defectos, sino con tus defectos y a pesar de tus defectos te sigue amando. Si somos capaces de ser amados por otra persona, ¿sí? Ese reconocimiento del amor a nosotros mismos es un punto importante, que es elemento de aceptación. ¿En qué nos queremos aceptar, ¿sí? Y reconocer y amar? Podríamos decir entonces, podríamos hablar de algunas dimensiones del ser humano. Para empezar, por ejemplo, podríamos amar nuestra propia realidad biológica y nuestro proceso limitado temporal en el cual vivimos. ¿Nos hacemos viejos? Claro que sí. Puede haber partes de mi cuerpo que no me gusten, también, ¿sí? Quisiera cambiar. ¿Saben la cantidad de datos estadísticos? La vez pasada hacíamos un debate en una universidad y los alumnos escogieron el debate. Era sobre si había que hacerse o no cirugía plástica. ¿Y qué? Y entonces, por supuesto, empezaron a averiguar las estadísticas. Son elevadísimas de las personas que quieren hacerse cirugía plástica y cambiar cosas de sí mismas. Un montón. No digo que no haya que hacerla o no, es otra discusión. Pero para hacerla el principio es aceptarme, porque si quiero hacerla antes de aceptarme, no importa qué me haga, siempre voy a querer cambiar algo porque no me acepto, ¿sí? El principio viene siendo la propia aceptación, que es el reconocimiento de mí, es capaz de descubrirme de manera integral, ¿sí? Y si soy un poco ciego, pues también así me acepto. Y me voy quedando sordo, también. Ya no soy tan rápido para reaccionar, me quiero así también. Tengo mis momentos de enojo, voy aceptándome, ¿sí? Esa parte. Y por último, supérate, ¿sí? El ser humano, ya lo sabemos todos, es el único capaz de expandir sus límites, ¿sí? Es algo que somos seres limitados. El límite, no tenemos límite solo en una cosa. El límite es una de las categorías y dimensiones de nuestra existencia. Estamos limitados de muchas maneras. No aprendo todo lo que quiero, no puedo decir todo lo que me gustaría, no te entiendo como me gustaría entenderte, ¿sí? No logro los cambios que me gustaría hacer. Me enfermo, me canso, ¿sí? Tengo límites. Pero el ser humano es el único capaz de expandir sus límites, ¿sí? ¿Hacia dónde va a expandir sus límites? Hacia donde quiera. Por supuesto que siempre va a tener límites. Los límites son, no puedo decidir por otro, nadie puede decidir por otro, tengo límites, ¿sí? Sin embargo, puedo expandir mis límites. Lo hablábamos hace poco con un grupo, el miércoles me parece, ¿sí? Platicábamos, y algunos de aquí sin duda pueden. ¿Quiénes pueden correr la maratón? Una maratón, 42 kilómetros. Ahorita no, pero espérense si entreno. De manera que tengo que dedicarme para correr 42 kilómetros. Es un acto de libertad importante, ¿sí? Hacia dónde quiero expandir mis límites. Pero recuerden en este elemento de libertad, querer expandir mis límites hacia un lado es renunciar a otras cosas, ¿sí? Todo acto de libertad y de decisión implica renunciar a otras cosas. De manera que voy a correr 42 kilómetros, pero entonces renunciaré a cierto tipo de comida, ¿sí? Renunciaré a estar sentado y acostado viendo una buena película que vale la pena, pero tengo que entrenar. Renunciaré, ¿sí? Porque expandir mis límites significa limitarme de otra manera, de otra forma, ¿sí?
Ahora estamos con el supérate, el espíritu de superación, el deseo de saber más. No solo saber a nivel de conocimiento intelectual, sino de comprender, de saborear más, es importante para el logoterapeuta, ¿sí? Esa parte de superar. ¿Cuál es nuestro límite? No hay límite, ¿sí? Pero tenemos que saber hacia dónde orientamos nuestras decisiones, ¿sí? Claro que antes de superarme tengo que haber aceptado que algunos límites estarán fuera de mi alcance. Tengo que reconocer humildemente, ¿sí?, mi condición de humanidad que también está, ¿sí? Ese es un acercamiento. Entonces, conócete, acéptate, supérate. Bueno. El otro acercamiento, que buscaré hacerlo breve, quiere remarcar algunas otras cosas y a la vez complementar este acercamiento, se hablaba antes de los trascendentales del ser, ¿sí? No en el sentido, ¿sí?, de Frank, de la trascendencia, trascendentales del ser. Es una teoría que desarrolla un poco Santo Tomás de Aquino y habla que son aquellas propiedades que todo cuanto es tiene, ¿sí? Habla de 4 y los logoterapeutas también son. ¿Y cómo son? Deberían tener estas propiedades, ¿sí? Y estas propiedades que se pueden manifestar a nivel de valores. ¿Cuáles son estos 4 trascendentales? Todo ser como propiedades: 1, verdadero, bueno y bello. La dimensión de la unidad, la integridad, la de la verdad, la de la ética, bueno, y la de la estética, ¿sí? Entonces el 1, bueno. ¿Qué tiene que ver esto con los valores del logoterapeuta que quiero subrayar esta tarde, ¿sí? ¿Cómo tenemos que vivir? Los valores son para vivirlos, más que para hablar de ellos, ¿sí? La unidad quiere decirme a mí integridad, ¿sí? Tengo que vivir de forma coherente, consistente, ¿sí? No puedo dar mi discurso por un lado, mis terapias por otro lado y vivir de otra manera. Claro que la integridad es un camino que se va haciendo. La búsqueda de la unidad en nuestro ser es valiosísima, ¿sí?, para nosotros, para experimentar la satisfacción. No es extraño que nos sintamos resquebrajados en la vida, ¿sí?, cuando no hay esa integridad. La integridad requiere convicciones. No puedo vivir en forma íntegra si no tengo una convicción. Si al inicio les había dicho que no hay que tenerle miedo, ¿sí?, a cierta perspectiva de relatividad que está presente en todo, tampoco hay que tenerle miedo a tener convicciones y vivir de acuerdo a esas convicciones. Esas convicciones tienen que tener un elemento dialogante. Convicciones no es el cerrado. Yo tengo mis convicciones, por eso no acepto nada de nadie. No, en realidad no. Tener convicciones, esta es la manera como me parece que debo conducir mi vida, pero está abierta. Está tirada al tapete de la discusión porque soy capaz de ponerla, ¿sí? Me la podrían cuestionar. Y soy capaz de dialogar y dar razón de mis convicciones. No son convicciones tanto de tipo dogmático y cerrado, que me vuelven incapaz de dialogar. Son convicciones que me hacen, ¿sí?, capaz de establecer un diálogo con cualquiera, aunque no piense como yo, aunque sea diametralmente opuesto. No necesitamos, ¿sí?, pensar igual y tener los mismos valores para establecer diálogos. Pero sí tengo mis convicciones que me hacen vivir con cierta integridad, ¿sí? Lo comento porque me parece valioso. Uno de los estudiantes de la maestría en logoterapia está haciendo su trabajo de monografía de la maestría un poco en ese sentido. La importancia de vivir con integridad, de vivir moralmente de manera íntegra como sentido de vida. Le encontramos más sentido de vida cuando somos personas íntegras. La unidad se manifiesta, tiene que manifestarse en el logoterapeuta. Es difícil por aquel dicho popular que lo tenemos todos siempre y nos topamos con él a cada rato, ¿sí? Candil de la calle y oscuridad en la casa. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿sí? Pero hay que hacer la lucha. Los valores no es algo que se poseen, es como una tensión. El ejemplo lo vuelvo a poner, en otras ocasiones lo he puesto, es como la cuerda de la guitarra, ¿sí? Que uno la toca pero le da la tensión justa. A veces lo aprieta demasiado, te estás pasando. A veces está muy flojito. Hay que tener oído para escuchar y afinarla de manera adecuada, ¿sí? Es integridad. Lo verdadero.
haciendo algún tipo de análisis estadístico, sí, sobre los valores de las personas actualmente, casi todos los grupos a los que les pregunto, sí, más del 50% subrayan un valor actual que parece que es fundamental, y es la honestidad. Parece que a todos nos es muy cercano el valor de ser honesto, de vivir en la verdad, ¿sí? Una frase de Paul Ricoeur, bonita, y cuando daba algún tipo de diálogo, algún tipo de conferencia, terminaba diciendo, como una anécdota, espero estar en la verdad. La verdad no como posesión, yo tengo la verdad, sino la verdad como constante búsqueda y apertura de construcción, ¿sí? La verdad tiene que ver con ser honesto, y de nuevo ser honesto con uno mismo, ser con los demás. Recuerden que en el plano social, que también es importante, ¿sí?, la verdad, la justicia se equiparan mucho. Mentir sabemos que no es bueno. Es un acto de injusticia, porque el otro no se merece que yo le mienta, ¿sí? Estoy siendo injusto, de manera que la verdad se relaciona con la justicia. Por eso que frases bonitas, San José, un varón justo, ¿sí? Vivir en la justicia es aprender a vivir en la verdad, ¿sí? Honesto con uno mismo y con los demás. La bondad es la dimensión ética. Es Bernard Klinsberg, argentino, famoso por sus estudios sobre la pobreza y sobre la ética, tiene un libro que vale la pena que todos leamos en nuestro contexto, Escándalos éticos de América Latina, ¿sí?, en donde expone toda la realidad de América Latina, que constituyen auténticos escándalos de la forma en que vivimos, que debería chocarnos, debería indignarnos, porque tenemos claro el valor de la dignidad. Un paréntesis, la persona que no sabe indignarse anda mal. Indignarse es una condición del reconocimiento de la dignidad que nos merecemos todos. Y cuando nos acostumbramos a algo, ya no me indigna que maltraten a alguien, es costumbre, ¿sí? Es señal que estamos perdiendo, ¿sí? Estamos perdiendo el valor de la dignidad. Bien, volviendo a Klinsberg, él menciona, hay muchas cosas que, hablando de educación, que en educación se dice actualmente, ¿sí?, para que la educación sea de calidad. Pero al final, un poco hablando de eso, él dice, nos hemos olvidado de una cosa importante, ¿sí? Podemos formar excelentes personas, excelentes logoterapeutas, en técnicas, en estudios, en investigación, en estadísticas, en capaz de recomendar los mejores consejos, en dar conferencias, todo excelente. Pero nos olvidamos de formar buena gente, gente buena. La bondad es un elemento central. Es difícil ser bueno y mantenerse bueno en un contexto que parece que no nos ayuda, ¿sí? Parece que lo que nos inyecta son sentimientos de agresividad, de desconfianza, ¿sí?, de duda respecto a cómo me ven, de aprovechamiento, de competencia malsana, de envidias, ¿sí?, que aquel está mejor que yo aquí, que el otro allá. ¿Cómo mantenerse bueno en este contexto? Yo creo firmemente que un valor del logoterapeuta es aquella persona que también se conserva buena, ¿sí? Claro, ¿qué significa ser bueno? ¿Sí? Maestro bueno, ¿qué significa ser bueno? ¿Sí? ¿Recuerdan la frase aquella? Piensa mal y acertarás, ¿sí? Piensa mal y acertarás, ¿sí? Es cierto, pero si piensas mal y te equivocaste, ya la regaste, ¿sí? En realidad, yo me parece que piensa lo mejor, cree lo mejor, espera lo mejor, ten los mejores sentimientos que puedes tener, haz todo el bien que puedas, a todas las personas que puedas, ¿sí? Aprende a ver las cosas buenas que hay en el mundo. Hay un montón de cosas que no están bien, por supuesto, ¿sí? Pero creo que sí hay que mantener ese elemento de bondad en nosotros. Creo que un pequeño santuario para que no nos corrompamos frente a tanta corrupción. Y la dimensión estética, la dimensión de la belleza. Hay tendencias actuales que subrayan un elemento que a veces uno puede ver con cierto rechazo, digamos. El deseo, el placer, el gusto, el gozo. A veces somos herederos de una tradición, ¿sí?, que ha querido suprimir un poco estos elementos de disfrutar, de darse gusto, de experimentar placer, ¿sí?, del erótico, en buen sentido, ¿sí?, y en realidad nos corresponde también. Creo que el logoterapeuta tiene que aprender a
disfrutarse y disfrutar de su labor, disfrutar de la vida, encontrarle gusto, ¿sí? Aprender a gozar. Y aquí hay un elemento que es importante y que es fundamental, ha reconocido también él, el buen sentido del humor, ¿sí? Encontrarle humor a las cosas, aprender a reír, no ser tan trágico, no confundir ser crítico con estar siempre a la defensiva para ver todo lo malo y todas las conspiraciones que hay en todo el mundo, ¿sí? Parece que la vida también hay que disfrutarla. No tengo la vida que quiero, pero tengo una vida para disfrutar, que puedo, ¿sí? Entonces es otra dimensión que es importante, de manera que nos subraya el elemento del gusto, ¿sí? Del gozo. Hasta acá otro acercamiento a partir de, para la vivencia de algunos valores, que al menos en esta ocasión quise salirme de la perspectiva clásica, ¿sí? Entonces, valores que tienen que ver con el autoconocimiento, con la aceptación y con la superación. Y valores que parten de lo que todos nosotros tenemos, ¿sí? Vivir en integridad, vivir en la verdad, vivir en la bondad y vivir en el gozo, ¿sí? Me parece que resultan fundamentales para el logoterapeuta. Es un acercamiento, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí, podríamos plantear algunas preguntas, algunas dudas, algunas inquietudes, si les parece, ¿sí? Que hay una cosa bonita que hay es, nadie puede decirlo todo, nadie tiene por qué decirlo todo, ¿sí? Nadie tiene que saberlo todo tampoco. Lo importante es quedarse con algo, ¿sí? Con algo que hago propio, ¿sí? Tan bonito que estuvo, así con qué te quedaste, no sé, pero tan bonito que estuvo, ¿sí? Y tan bonito, bueno, hace algo propio, ¿sí? Y que asumir que tenés para vos, ¿sí? Gracias, César. En algún momento teníamos alguna discusión en cuanto a una tendencia moderna a que el no tener sentido en la vida ya no es tan trágico. Me imagino que también existe la tendencia de que pues no tener valores y no luchar por nada y no, tampoco será tan trágico. ¿Cuál podría ser tu reflexión ante eso y la necesidad tal vez de imprimir esto más en juventudes o personas que plantean eso? Gracias. Bien, doy mi acercamiento y mi perspectiva a la vez. Creo que es parte del proceso que hemos vivido a nivel de atmósfera social, ¿sí? Este nihilismo sin tragedia, que entonces dejaría sin trabajo a todos los logoterapeutas, ¿sí? Porque entonces ya no hay trabajo. ¿Por qué? Porque entonces ya sin sentido ya no es trágico, no necesita logoterapeuta, ¿no? Ya no, también cuando se vuelve trágico. Pero en fin, veámoslo así. Creo que en el recorrer de la vida y en su complejidad que hay, sí a veces hay que desdramatizar un poco. Me parece que la perspectiva de la posmodernidad nos ha ayudado a desdramatizar un poco, y hay muchas realidades, ¿sí?, que efectivamente no tendrán mucho sentido, ¿sí? Pero una cosa es que haya momentos en los cuales uno necesita desdramatizar y a veces aceptar y asumir cosas que no les encuentra mayor sentido, y otra cosa, vivir toda la vida, ¿sí?, sin sentido. Me parece que en algún momento de la vida uno puede vivir por etapas en que se encuentra con esa crisis, sí, no le voy a hacer caso, voy a ver cómo sale. Pero no puedo vivir toda la vida así. Por eso es que hay unas críticas también sobre la famosa posmodernidad, del nihilismo o el sinsentido, ¿sí?, que es una etapa que necesita pasar, más que ya tenemos que superar también. Es algo así como que en algún momento de nuestra vida uno puede tener un living la vida loca, en algún momento, pero no puede toda la vida vivir así, ¿sí? En algún momento de repente uno se distrae un poquito, pero ahora toda la vida así es imposible, ¿sí? Esto respecto a la parte ahora la parte del yo creo que esto del nihilismo tiene una cara que Heidegger interpreta respecto a Nietzsche, que es interesante, eso del nihil, ¿sí? Porque el nihil entonces viene de nada, y el nihilismo sin sentido entonces es la carencia, la vacuidad, la vaciedad.
pero en realidad, contrario al pensamiento griego, la nada es lo que posibilita, ¿sí? De manera que, digámoslo así, es un ejercicio un poco extraño. Quiero respirar, quiero llenarme de sentido. Quiero respirar y llenarme de sentido. Quiero respirar. ¿Por qué no puedo respirar más? Porque tenés que vaciarte. Y si quiero respirar profundamente, me vacío más. Y me vacío más. Y entonces probablemente tendré la posibilidad de tener sentido. Es interesante cómo también el sinsentido, ¿sí?, ese nihilismo, posibilita el descubrimiento y la construcción de sentido. Es semejante a una reflexión de Gabriel Marcel. ¿Quién es aquel que puede vivir en la esperanza y que puede experimentar más profundamente la esperanza? Solo aquel que ha experimentado la desesperanza. Y a mayor desesperanza experimentada, mayor posibilidad de conocer, de disfrutar de la esperanza, ¿sí? Entonces también esta perspectiva del nihilismo creo que ha tenido su sentido, ¿sí? Bueno, muchas gracias, querido hermanito César. Es un placer haberte oído por vez primera y con esa frescura y creatividad y rapidez con que lo haces. Quería simplemente... Muy bien, muy bien. A mí me gustaría ser César en algún momento, cuando sea mayor. Bueno, César, echo de menos simplemente que nos digas un par de palabras sobre, claro, los criterios objetivos de fundamentación. Tú has partido de esa pregunta. ¿Los valores son buenos porque los quiere Dios o los quiere Dios porque son buenos? Es la pregunta de aquella que tú te acuerdas de Sócrates, ¿no? Entonces, y así podemos decir, los valores son buenos porque los queremos las personas, o las personas los tenemos que querer porque los valores son valiosos. Entonces, depende de la respuesta, no sé si es tan fácil, pero en cualquier caso me gustaría escucharte, y ya termino, algún criterio objetivo de fundamentación axiológica, porque si no lo hay, entonces cada quien echará su capa al monte y no habrá manera de entendernos. Muy bien. Voy a explicarlo un poco así. Sí. Entre la subjetividad, entre el relativismo y la objetividad y el fundamentalismo de tipo dogmático, ¿sí? Los valores y la comprensión de la objetividad de los valores lo ubicamos aquí, son objetivos, son universales, así son y los reconocemos porque son buenos. La discusión es así, los valores son valores porque son buenos o son buenos porque son valores. Me parece que nos ayuda una mentalidad no tan lineal, sino casi recurrente. Recuerda, se usa como los bucles, se enriquecen mutuamente, ¿sí? Parece que eso del huevo y la gallina nos ayuda como ejemplo. Yo personalmente, sí, si hay valores y hay bondad, son valores porque son buenos y son buenos porque son valores. Me parece que son complementarios. Pero regresando acá, quisiera entenderlo así. Decía que no hay que tenerle miedo a la presencia de la subjetividad como condición existencial, de manera que ese elemento lo vamos a presentar. ¿Qué me permite la objetividad sin caer en fundamentalismos? Aquí viene el aporte enorme, me parece a mí, de la racionalidad. Creo que sí no es el único, pero voy a partir de aquí. El elemento del ser humano como ser pensante, pero una racionalidad y un tipo de pensamiento que sea capaz de dialogar y que no tenga necesariamente que imponer. Y en el ámbito de los valores axiológicos, el ejemplo que podría poner también es el siguiente. Creo que hay estructuras de racionalidad de pensamiento que me permiten captar la objetividad presente en los valores, así como hay estructuras de reflexión y pensamiento que me permiten captar la objetividad en la salud y en mi condición física.
creo que hay estructuras que pueden llamarse universales o estructuras objetivas sin que por eso sean estructuras cerradas. Yo creo que el problema ha sido que la noción de objetividad, la noción de universalidad, se ha abordado desde la perspectiva dogmática y casi a la hora de imponer, y no se ha reconocido que la dimensión de objetividad, pasando por la capacidad de pensar, tiene que pasar por un encuentro dialogante de búsqueda y de construcción. Podemos construir una ética universal, podemos reconocer unos valores que sean válidos para los seres humanos. Creo que sí podemos, pero no es un proceso de imposición. Es aquella noción, y me agrada, aquella noción de verdad en términos axiológicos, ¿sí? Donde, y es bonito porque la verdad es una, es universal, es inmutable, y la tengo yo. Entonces, si la parte de los valores queremos fundamentar esa objetividad de esta manera única, universal, inmutable, pero la tiene quien dice cuáles son los valores, perdemos esta perspectiva de una objetividad que sea más abierta, más dialogante. Aquí, de nuevo, cito la perspectiva de Popper respecto al mito del marco común. Si necesitamos tener el mismo marco lógico y de comprensión, incluso axiológico, para poder dialogar. Él está en contra de aquellos que dicen que sí, y él aboga por la no relatividad, ¿sí? Porque él aboga por una objetividad, pero una objetividad que sea capaz de hablar con otros que piensan y hablan desde otras perspectivas que no son las mías. Claro, eso requiere elementos también de una cierta madurez de tipo emotivo. Por ejemplo, para desarrollar cierta empatía, para ver desde la perspectiva que estás viendo y así enriquecerme. Yo creo firmemente en esta perspectiva del ser humano como ser pensante, capaz de dialogar, ¿sí? Pero no de imponer, pero en la búsqueda y en la construcción de una objetividad. Claro. No quiero abusar, simplemente gracias, me parece muy bien. Ahora, esto del diálogo puede salir el error por mucho que dialogue. El diálogo no tiene que ver con la infalibilidad, sí, ni con la falibilidad. El diálogo es un pensamiento en común, no pasa de ser pensamiento, el pensamiento se equivoca. Entonces, ponerlo todo en las estructuras a priori de la subjetividad o las estructuras comunitarias, Apple, Habermas, como saben muy bien, a mí no me satisface. Yo quiero encontrar algo que no solo dependa de la intersubjetividad, sino que sea en sí mismo meta-intersubjetivo. Claro que es el problema del dogmatismo. Si a mí me pregunta alguien, dame un criterio de fundamentación objetiva de valores, yo le podría decir, pues por ejemplo, el criterio de fundamentación es más valioso el valor que funda a otros, y el valor, si existe algún valor fundante, es el más valioso. O yo le podría decir, el criterio de la profundidad es más valioso el criterio, el valor que se vive profundamente, que el valor que se sigue sociológicamente por la moda, y así sucesivamente. Eso es lo que yo te quería preguntar, no sé si es lo que tú no quieres responder. Sí, la manera como se jerarquizan los valores, los criterios para ver cuáles valores son más valiosos, ¿sí? Pero ¿cómo llegas a eso de cuál valor es más profundo? ¿Cómo llegas a saber cuál valor fundamenta a otro? A partir de una reflexión. Sí, es decir, es imposible llegar a jerarquizar que el valor más profundo y que es más duradero, ¿sí?, fundamenta otros valores que no son más duraderos de moda, si yo tengo que saber y hacer un discernimiento para ver cuál es más duradero a partir de una reflexión pensante. ¿Sí? Ya le quito el micrófono aquí a mí. Está deseando hablar. No, ya me pasa. Pero... Por ejemplo, el criterio de fundamentación sí se puede decir. Yo puedo decir que es más fundamentante para la humanidad aquello que puede universalizarse que aquello egocéntrico, por ejemplo. Entonces, el diálogo no puede evitar preguntarse si la racionalidad puede determinar un constructo de carácter universal. Yo creo que sí. Es que si no nos perdemos, lo dialógico es necesario, pero no es suficiente. Muy bien.
No, después de este diálogo, la pregunta mía es ingenua, obvia, es de lo terrenal. Y además es algo que yo aprendí con Víctor Frank y que me complica ahora, ¿no? En realidad la pregunta sería, ¿qué es la verdad? Vos me podés decir qué es la verdad y qué es mentira. Porque Frank avala la mentira. Frank no dice que no hay que mentir. Hay un valor situado y en situación concreto en cada ser humano. Yo puedo y debo mentir en determinadas situaciones. Y Frank dice que si yo le voy a tomar la presión a un paciente y sé que el paciente es hipocondríaco y cuando va al médico le sube la presión y tiene 14 y yo le digo tiene 14, no le estoy diciendo la verdad porque decirle 14 tiene 16. Y si yo le digo está bien su presión, ese 14 va a tener 12. En realidad, la idea es, a mí me parece, operativamente, para los que trabajamos en la tierra, no estos filósofos maravillosos de los cuales uno se nutre, es operativamente cómo tenemos que actuar, ¿no? Hay un valor, existe la verdad, pero el límite humano de llegar a la verdad me impide decir esta es la verdad, ¿no? Entonces es un universal situado y en situación. Y hasta para mí puede ser valioso matar. Si viene un ladrón y no me queda más que empujarlo y lo mato, solo mi conciencia va a determinar si actué mal o si actué bien, ¿no? Yeah. Y por eso Frank habla de la conciencia como órgano de sentido. Pero bueno, esto es más terrenal y no está a las alturas de los maestros. Y además más falso. Ajá. Yo tendré que decir brevemente, ¿sí?, que hay que distinguir dos niveles. Es decir, en sentido práctico, operativo, es una manera de verlo. En sentido estricto no es así. ¿Qué significa que no es así? Es decir, por supuesto que en sentido práctico yo a veces tendré que mentir, ¿sí?, por X, Y, Z motivo. Pero en sentido estricto, el valor no es la mentira. El valor sigue siendo la verdad. Pero había otro valor, ¿sí?, que en algún momento salvaguardar la vida de alguien y yo tuve que mentir. No mentí y hice de la mentira el valor, sino mi valor fue salvar la vida de alguien. De manera que en el terreno práctico entiendo que a veces yo tenga que mentir o no, pero en sentido estricto, el valor sigue siendo la verdad. Digamos que en algún momento, vamos a poner práctico por aquellas circunstancias políticas, los que hay metidos en políticas o en algo, tengan que hacer algún arreglo con alguien y tengan que prestarme algo que puede que no esté tan convencido. Eso no hace de la corrupción el valor sigue siendo la honestidad, ¿sí? Aunque hay un momento para salvaguardar un bien, puede ser. Y aquí quisiera distinguir también dos cosas. Por supuesto que en el plano moral, eso lo decían antes también y me gusta la frase, el criterio subjetivo de moralidad es la conciencia. Eso yo estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, uno no puede traicionar su propia conciencia y uno tiene que actuar de acuerdo a su conciencia. Y es el criterio de moralidad más importante. Lo que yo no puedo traicionar mi conciencia. Pero exactamente mi conciencia puede ser errónea, puedo torcerla, puede estar equivocada. De manera que mi conciencia no se constituye en el único criterio y es cuando necesito confrontarla en forma crítica con otras realidades. Según mi conciencia actué bien, hice lo que tenía que hacer y mentí. Pero sé por qué, porque hay un valor, algo que reconozco que es más grande. Claro, pero el problema que yo le planteaba era de si la percepción de la verdad, puedo estar seguro que esta es la verdad y no puede haber una verdad que yo no la capte. Como vos decís, al salvar... la verdad es cómo yo lo puedo ayudar a este paciente. Y la verdad no es decirle 14, sino decirle que su presión está bien y no darle una cifra que es una verdad parcial, pero que no es una verdad total, porque ignora una parte de la subjetividad de él, que él es un hipocondríaco. La verdad es la totalidad. Si no, sería un reduccionismo. Sería darle a un valor subjetivo, como es la presión, que estoy diciendo la verdad. Usted tiene 14 y en realidad usted está bien en otra dimensión.
Totalmente de acuerdo, y quizás nos ayuda para algo que no dije y que tendría que haber dicho, ¿sí? Aunque hablemos de valores, identifiquemos de valores en manera específica y le pongamos una palabra y lo categoricemos, los valores no se dan de manera aislada, sino dentro de la complejidad de la existencia, ¿sí? Y de manera que no sean, este valor y solo este voy a salvaguardar, no puedo salvaguardar solo uno, sino dentro de la integralidad. Y de hecho así se van atrayendo. De hecho, una de las líneas que se ha acentuado, una línea clásica bonita, las virtudes, que son los valores puestos en práctica, se atraen mutuamente. De manera que yo a una virtud necesito otra y luego me voy volviendo una persona virtuosa, valioso y bonito. Igual con el vicio puede pasar, ¿sí? ¿Puedo? Todo lo que quieres, lo que gustes. Es que me parece que estoy abusando. Gracias. Vamos a ver, aquí, si yo digo que la verdad es el todo, die Wahrheit ist das Ganze, Hegel, la verdad es el todo. Entonces yo estoy hablando de una totalidad ideal. Pero si digo que la verdad es la suma de todo lo concreto, entonces ya estoy hablando no de valores, sino de bienes. Esta distinción, Max Scheler, tú lo sabes mejor que yo, es fundamental. Los bienes no son los valores. Es decir, los valores valen, el valor de la lucidez vale aunque todo el mundo estuviera borracho. Entonces, no es lo fáctico. Por tanto, todo bien ha de remitir a un valor, a una idealidad. Y esta no puede depender de las circunstancias ni de la prolongación o el sumatorio de circunstancias. Cierto, es clarísimo Scheler. Sin embargo, también Scheler en algún momento, aunque sea así en la parte reflexiva, yo no puedo no estar de acuerdo en que la condición histórico contextual en la cual vivo y en la cual yo tengo que vivir los valores me van a hacer que no sea extraño que me encuentren dilemas morales y dilemas de valores y problemas de conflictos pero como decía muy bien, esa es en la parte práctica, vivencial. A nivel de reflexión, totalmente de acuerdo. O sea, aunque todo el mundo sea corrupto, eso no hace de la corrupción el valor. La honestidad va a seguir siendo el valor. ¿Cómo capto ese valor? Scheler, no a través de un razonamiento, ¿de acuerdo? No a través también solo de experimentarlo. Hay intuición emotiva en el ser humano que capta lo valioso, ¿sí? Por ahí. Bien. Les agradezco mucho la enorme paciencia que han tenido. Muchísimas gracias. ¿Sí?